Hoy día 29 de abril, ya terminando ya el mes casi ya, pasando a un nuevo mes, mayo. Este primero ya se celebra el Día del Trabajo. Entiendo que ustedes ya estarán seguro en los preparativos en cada una de sus organizaciones para poder de repente compartir un momento en ese día, ¿no? Una celebración, un compartir, confraternizar, tal vez esto en esta fecha tan especial. De repente ya empezaron las celebraciones, o de repente el mismo día del primero, aunque el primero es feriado, pero algunas organizaciones de repente organizan su compartir ese día, ¿no? Bien, vamos a dar inicio, como lo mencionaba Denise, en este caso, en esta oportunidad, perdón, la tercera sesión del diploma de Supply Chain Management y Logística Integral. Bien, mientras se van conectando más alumnos, ya tenemos 37 conectados. Damos ya por iniciado. Esperamos a ver un minuto más. Atentos con lo que menciona Elevate Perú en su chat, el número de las consultas para que se puedan ser absueltas de manera inmediata, ya sea al chat o al número de celular oficial del Instituto Elevate Perú. Bien, 7:32, 38 alumnos, 38 conectados. Vamos ya a dar inicio entonces al diplomado. ¿Me están escuchando bien? ¿El audio todo ok? Sí, todo ok, licenciado. Bien, ahí veo el, el dedo arriba, el dedito arriba de los alumnos. Vamos entonces a compartir pantalla. Bien. En esta oportunidad vamos a ver en la sesión 3 todo lo que concierne a gestión de inventarios y almacenes. Voy a tratar de darles el mayor alcance en este tiempo que ya tenemos programado, que es de 7:30 a 9 de la noche. Sin embargo, trataré de transmitir la experiencia y la teoría también respecto a lo que es gestión, en esta oportunidad, gestión de inventarios y almacenes, ¿no? Ahí les puedo mostrar una gráfica de cómo es un almacén, ¿no? Existen muchos tipos de almacenes dependiendo del rubro de la empresa, dependiendo del giro de la organización o de la empresa, ¿no? Sin embargo, acá quiero un poco detallar de cómo se puede visualizar, tengan la idea de cómo es un almacén, ¿no? Automatizado, ¿no? Un almacén, ¿cuáles sus principales funciones? La recepción de mercadería, ¿no? Recepción de bienes. En algunos casos recepcionan productos terminados, cuando trabajan ya con productos terminados, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en una recepción de mercancías? Controlar. Básicamente, cuando hablamos de almacenes, es control. Por ello, todos los que trabajamos en logística nos apasiona este término, ¿no? Controlar. Controlar la mercancía, el inventario, los stocks, el recurso financiero, ¿no? Y hay diferentes métodos, pues, para controlar, para registrar la mercadería, para controlar la mercadería, ¿no? A través de formatos, a través de hojas de cálculo, a través de sistemas, a través de check-ins, manualmente, digitalmente, ¿no? Existen diferentes métodos para lo que es recepción de mercadería, ¿no? Entonces, en un almacén pueden trabajar, dependiendo del tamaño y la magnitud del almacén, entre una persona a más, ¿no? He tenido la experiencia de trabajar en almacenes de 10.000 metros cuadrados,
centro de distribución de gran capacidad, ¿no? Donde tienes bajo tu cargo alrededor de 20, 30, 50 personas haciendo diferentes trabajos, ¿no? Almacenando, preparando pedidos, inventariando, haciendo envíos, ¿no? Entonces diferentes actividades, así como de diferentes cargos también, ¿no? Desde almaceneros, asistentes de almacén, supervisores de almacén, coordinadores, operadores de máquinas como montacarga, ¿no? Diferentes tipos de montacarga también que podemos encontrar en los almacenes, ¿no? Montacargas de uñas u horquillas, como le llaman, montacargas que son los convencionales, montacargas eléctricos, montacargas bobineros, inclusive y ahora ya los almacenes están automatizados, ¿no? Con tecnologías, con equipos que ya trasladan, están programados para trasladar paletas de un lugar a otro o de un punto a otro, transitar los pedidos, ¿no? De una zona a otra. Ya hablamos de almacenes muy inteligentes, como el caso de Amazon, por ejemplo, ¿no? Es un caso muy emblemático, el caso de Amazon, ¿no? Donde su almacén, su operación de almacén está totalmente automatizada, ¿no? Entonces también podemos ver, pues, los diferentes tipos de almacenamiento que se dan, ¿no? Racks selectivos, rack mediante anaqueles, diferentes tipos de rack que podemos encontrar dependiendo del tipo de almacenamiento que nosotros hagamos, ¿no? Diferentes tipos de tecnologías también que podamos utilizar en almacén. Código de barras, RFID, ¿no? Entonces hay diferentes metodologías para controlar almacenes ya sistematizados, ¿no? Eh, también todo almacén, alumnos tiene sus indicadores, sus propios indicadores de gestión, ¿no? Siempre, como les hablé en la clase anterior, 3 indicadores que podamos manejar en un almacén y los más relevantes que podamos nosotros determinar de acuerdo a nuestro giro de negocio. Entonces, con esos 3 indicadores es suficiente como para poder tener una radiografía, tener un semáforo de cómo está funcionando el almacén. Recuerden que el almacén si hablamos de almacén de productos, hablamos de capital inmovilizado, ¿no? Por eso si de repente en sus experiencias que han tenido, lo que hacemos siempre es inventariar o nos auditan o nosotros mismos auditamos nuestra operación, ¿no? De almacén, ¿no? ¿Por qué? Porque en almacén se tiene mucho capital inmovilizado, ¿no? Entonces es importante el control y la verificación, una adecuada verificación de diferentes formas, ya sea manual, sistematizada, etcétera, ¿no? Entonces, la gestión de almacenes alimentarios no es solamente almacenar mercadería, sino que también sirve como un amortiguador entre la oferta y la demanda, porque aquí recordarán que podemos determinar el flujo de la demanda para nuestros clientes, ¿no? Eh, alguien, no sé si de repente trabaja en almacenes como Promar, Sodimac, Saga, que son almacenes ya sistematizados. Sin embargo, les cuento una experiencia hoy día. Hoy día fui con un ingeniero a un almacén, a una tienda, a un home center, no voy a mencionar el nombre. Fuimos al área de venta de empresas y como tenemos un proyecto que estamos implementando una remodelación de un local, entonces fuimos a comprar materiales. Entonces le dimos el listado al personal de ventas, ¿no? El personal que está a ventas de empresa, una relación de 10 ítems, ¿no? Entonces entramos a la oficina 12, aproximadamente 12 y 10 del mediodía y la chica pues o el personal tiene que ver en su sistema como todo debería estar automatizado.
Entonces comenzó a revisar sus stocks y nos comenzó a vender, hizo la cotización para poder luego transformarla en un pedido de venta, ¿no? Un requerimiento de venta o una orden de venta, ¿no? Sin embargo, pasaba el tiempo y estuvimos ahí y nos preguntábamos con el ingeniero qué está pasando, por qué no nos pueden atender tan rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que la chica del personal de ventas tenía que estar comunicándose con su patio en almacén, asegurándose que lo que nosotros le estábamos pidiendo había en stock, ¿no? Entonces, llamada tras llamadas, entonces consultaba con el personal de almacén, eh, este producto aquí mi sistema me dice 15, pero tú me estás diciendo 10. Entonces la chica tenía que ir al almacén. Entonces un poco nos preguntábamos ahí con el ingeniero que está viendo la remodelación del local, ¿por qué tanto demoran, no? La venta no era, digamos, no era de mayor cuantía, eran aproximadamente 1.000 soles, ¿no? Entonces nos poníamos a discutir por qué sucedía esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que sus stocks no reflejaban lo real que existía en el inventario, ¿no? O sea, el sistema no estaba en línea, los inventarios no eran reales. Y me puse a analizar con mi compañero, mi ingeniero, una operación, pues, no de venta de algo de 600 soles eran, hora y media para poder concretar esa venta. O sea, si nos ponemos del lado del dueño de la empresa o la organización, eh, nos ponemos de ese lado y diríamos pues que no es muy rentable tener una venta de 500, 600 soles y poder concretarla en un tiempo de hora y media, porque salimos cerca de 1 y media mientras nos generaron el documento, fuimos a caja a pagar, entonces hora y media, entonces por un inventario que no está real, ¿no? Entonces es importante, a lo que quiero llegar es que es muy importante que reflejar los inventarios, ya sean manuales o sistematizados, lo que se tiene versus lo que se vende, ¿no? En este caso, puntualmente hablando la tienda Home Center, ¿no? Imagínense una venta mínima, porque estas ventas, este tipo de Home Center esperan una venta de mayor volumen, ¿no? Entonces, demorarse en una venta de 500 soles, por decir, y tomarse el tiempo de hora y media por un inventario que no está en tiempo real, ¿no? Teniendo un sistema, pues los home centers mayormente trabajan con un RP, un sistema SAP, ¿no? Entonces, esos sistemas son elevados, tienen un costo elevado al comprarlos y mantenerlos. Sin embargo, para que no se pueda aprovechar, entonces no es la manera correcta de administrar un almacén cuando se ve desde el lado comercial, ¿no? Entonces, por eso es importante un almacenamiento eficiente también, porque si no tienes un almacenamiento eficiente, no vas a poder llevar un control de ubicaciones, de clasificación de inventarios, el ABC, el famoso ABC, ¿no? No puedes optimizar espacios y no puedes gestionar ubicaciones, ¿no? Si tienes un almacén desordenado, ¿no? Ahí se ve en la imagen un almacén prácticamente ordenado que está trabajando con diferentes metodologías de almacenamiento y de sistema, ¿no? El control de inventario, tienes que hacer tu inventario diario, cíclico, de manera cíclica, tienes que ver con la rotación de stock, ¿no? Rotar tu stock, ¿no? La metodología, primero lo que entra, ¿no? Primero lo que sale, o lo contrario, ¿no? Mantener un stock de seguridad, mantener un control de lotes, cuando ya trabajas con lotes, con productos que requieren un control de lotes, ¿no? Esto es importante entonces, por acá mencionaba un compañero en el chat, que es importante tener automatizados los procesos, ¿no? Definitivamente que sí, es importante tener automatizado todo, pero en el caso que no tengas, pues, digamos, un sistema automatizado, llevarlo de manera manualmente
porque hay empresas que todavía no pueden, digamos, llegar al nivel de automatización, puede llevar un control manual, los CARDEX, los inventarios manuales, ¿no? Entonces, esa es la manera de llevar una administración eficiente de un almacén, ¿no? En el almacén también se preparan pedidos, preparación de pedidos, picking. Entonces, todo eso se trabaja mediante órdenes, es cuando ya trabajas con un área comercial, ¿no? El picking, el packing y el último, una verificación final. Siempre antes de entregar ya el pedido al transporte o subir al transporte o antes de entregarlo al montacarga, porque el montacarga, el operador de montacarga, muchas veces actúa solamente de operador. ¿Por qué? Porque tiene su función es de operador, más no de controlar, ¿no? Entonces, antes de entregarlo a los pallets, colocarlo en los pallets, en las estocas, en los montacargas, o en su defecto ya cuando de repente de manera directa entregamos ya al camión de carga, siempre hacer una verificación final de acuerdo a tu orden de pedido, ¿no? Controlar todo lo que sale, ¿no? El correcto embalaje, la correcta rotulación de los pedidos, ¿no? El correcto encajado, el embalado, también, entonces todo eso también hay que verificar. Recuerden que estamos entregando nuestro producto para que vaya a un cliente y entre esa cadena está nuestra imagen, digamos, ¿no? De cómo nosotros estamos entregando los productos correctamente, ¿no? La expedición y envío, ¿no? Es lo que les mencionaba, ¿no? El empaque, el etiquetado, el rotulado, si hay código de barras, etcétera, etcétera, ¿no? La logística de salida, como se le llama, ¿no? Porque finalmente va a entregarse a un cliente cuando hablamos de productos terminados, ¿no? O cuando tengamos almacenes para producción, de igual manera, tenemos que entregar a nuestros usuarios internos productos en cantidades y en forma, ¿no? De acuerdo a lo que dice si hablamos de una producción interna o clientes internos, de acuerdo a nuestro vale de salida, vale de consumo, orden de salida, como se le llame, de acuerdo a la organización, ¿no? Y todo eso registrarlo, ¿no? En el sistema, en el Excel, si es que no se tiene sistema, si es que no se tiene manejo en Excel, en un Cardex manual, finalmente poder controlar todo lo que ingresa y todo lo que sale del almacén, ¿no? Mermas, desperdicio, estos productos dañados, todo se registra en el control de inventario, ¿no? Para poder asegurar un correcto inventario y no les pase como la experiencia que les acabo de comentar que me sucedió hoy día, ¿no? 1 hora y media para un pedido de 500 soles. Desde el punto de vista empresarial no es muy rentable, ¿no? No es muy rentable, ¿no? Imagínate que tengas una empresa que venga a tu home center y pues te haga un pedido de 20 ítems y no tengas el inventario adecuado. Entonces pierdes la venta, ¿no? En este caso, por ejemplo, no me despacharon 2 productos porque no habían tenido que recurrir a otra tienda, ¿no? Entonces pasa lo mismo, casos similares diarios, de forma diaria. Entonces es importante controlar los stocks y sincerar los inventarios más que todo. Todos los que trabajan, Henry Mendoza, permíteme, no leo bien tu comentario. Me llega una parte solamente en el chat, no puedo visualizar. Acá está, ya. Me dice Jean Paul, no estaba actualizado su stock, exactamente, no estaba actualizado en el ejemplo, en la experiencia que he tenido hoy día, ¿no? No estaba actualizado. Entonces hay que definir bien los cortes de inventario, los cortes de stock también para esos datos se reflejen en tienda, ¿no? Establecer el periodo de auditoría es vital, efectivamente. Auditorías internas y auditorías externas, ¿no? Un programa que nos recomiende para implementar en la empresa. Programas para control de inventarios o para sistemas de almacenes hay muchos, desde ERPs como SAC, Nisira, o programas que son hechos a medidas por diseñadores, por
por empresas que se dedican a desarrollar sistemas a medida del cliente, ¿no? Pero los más utilizados y que he podido tener durante mi experiencia son desde sistemas elaborados por empresas o dentro de la misma empresa tienen su área de informática o en su defecto, en mis inicios también pude llevar de manera manual en hoja de cálculo el control del almacén, ¿no? Hasta utilizar ERPs como SAP, ¿no? Ya son sistemas, digamos, mucho más complejos, son sistemas ya integrados, que no solamente manejan almacenes, sino se integran con producción, ventas, comercial, distribución, producción, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes programas que podemos utilizar. ¿No? Ahora inclusive ya con la inteligencia artificial podemos, creo que hay un curso más, hay un tema más adelante de inteligencia artificial donde podamos diseñar nuestros controles, simplemente con utilizar estos comandos o prompts, podemos decirle a la inteligencia artificial que nos cree un esquema de control de inventarios, un esquema de tablero de control, de control de stocks de seguridad, etcétera, ¿no? Bien. Esa es un poco la introducción a lo que respecta a gestión de almacenes, ¿no? En esta sesión 3 vamos a llevar 5 temas, ¿no? Es la estructura de la sesión, ¿no? El objetivo es optimizar la gestión, ustedes, como profesionales en la cadena de suministro, en el Supply Chain Manager, optimizar la gestión de inventarios en almacenes mediante herramientas y modelos eficientes, ¿no? Que vamos a tocar. Tipo de inventarios, modelo de gestión, control de stock y rotación, diseño de layout de almacenes. En la lámina anterior veíamos un diseño de un almacén, ¿no? Y tecnologías aplicadas como WMS, código de barra y RFID, ¿no? En los más, digamos, usados en la actualidad, ¿no? Los tipos de inventarios, el primer punto que vamos a tocar del temario, los tipos de inventario, ¿no? Tenemos desde materia prima, en sí tenemos muchos tipos de inventarios, pero los principales tenemos que les voy a mencionar en esta lámina, los de materias primas, que son los insumos básicos que se utilizan para, que no han tenido pues un proceso aún definido, sin embargo, van a ser transformados para que se garantice la continuidad de la operación o de la producción, ¿no? El otro tipo de inventario en proceso, que son materiales que están en proceso de transformación, ¿no? Ya se están transformando en fábrica, pero que aún no han sido terminados y por ende no han salido todavía a comercialización, ¿no? Entonces, esos son los inventarios en proceso. Esos en tránsito, digámoslo, llamémoslo así, ¿no? Aquellos que todavía están en planta y no llegan al almacén de producto terminado, ¿no? Por temas de producción, tienen que completar lotes, entonces todavía no están entregados al almacén de productos terminados, están en una etapa de transformación parcial, ¿no? Y finalmente lo de productos terminados, ¿no? Productos terminados ya cuando las materias primas, ha pasado la etapa de materias primas y proceso, ya entra como producto terminado, ¿no? Bienes que han completado su etapa de manufactura o producción y están listos ya para ser distribuidos al cliente final, ¿no? Esos son los inventarios y aquí les quiero resumir en una lámina algunos inventarios que también deberían tomarse en cuenta, tomando en consideración la lámina anterior, el mismo layout del almacén anterior. El layout es la distribución del almacén. Si pueden, más adelante lo vamos a tocar, pero para darles un alcance, el layout es cómo se distribuye las líneas de tránsito, dónde deben estacionarse los unidades de transporte, la maquinaria y los anaqueles, ¿no? Cómo están sectorizados, ¿no? Si tiene 5 anaqueles, anaquel 1, 2, 3, 4, 5, anaquel A, B, C, D, E, ¿no? ¿Cuántos espacios hay por anaqueles? Ahí poniendo un ejemplo, en la lámina, donde está la persona, por ejemplo, vemos un rack
que tiene 1, 2, 3, 4 niveles y tiene 2 columnas ahí para almacenar, ¿no? Una doble y una de un solo espacio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa distribución de acuerdo al área que tenemos en nuestro almacén. Primero, para hacer un correcto layout, hay que tener la área bien definida de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces ahí se trabaja mucho de la mano con la área de ingeniería, porque el área de ingeniería tiene los planos, tiene el área diseñada para qué es lo que va a ocupar un almacén, qué es lo que va a ocupar una zona de pedidos, una zona de almacenamiento para el cliente, una zona de transporte, por dónde van a ingresar las unidades, cuál es la zona peatonal, dónde van a estar ubicadas, en el caso de ser automatizado, dónde va a estar ubicado el control, la zona de control o del sistema, o la persona que va a operar el sistema de almacén, etcétera, ¿no? Todo eso corresponde a una distribución de almacén o la llave de almacén, ¿no? Ahí le mencionaba un poco lo que hablaba en la lámina anterior, el inventario de materias primas, ¿no? Ahí, por ejemplo, veo en la lámina un tronco que finalmente va a ser transformado a papel, ¿no? Diferentes tipos de papeles, ¿no? Papel couché, papel para periódico, de cuánto gramaje, 80 gramos, 100 gramos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las materias primas, ¿no? Un inventario de productos, ¿no? Productos que de repente tengamos almacenado ya como repuestos, cuando tengamos almacén de repuestos, almacén de economatos, de útiles de oficina, eh, ¿qué más podríamos, otra experiencia en la que insumos químicos, tintas, suministro de cómputo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un inventario de productos. El inventario de productos terminados. Ya cuando han pasado a su etapa final, ya para ser distribuidos al cliente final, ¿no? Hay que controlar stock, hay que ver una correcta estrategia de ubicación de estanterías, lo que figura en la imagen, ya este es un almacén ya de productos terminados, ¿no? Preparación de pedidos, la clasificación de AB y rotación también es importante, ¿no? Sobre todo cuando trabajas de repente con productos que tienen que ver con fecha de vencimiento, control de lotes, ¿no? Es importante la clasificación, la rotación y la clasificación, ¿no? Productos, de acuerdo a nuestra distribución de almacén, podemos ver productos de mayor rotación, colocarlos de repente en los primeros anaqueles, ¿no? Para que sean fáciles de ubicar y fácil de despachar, ¿no? Y aquellos productos que no tienen mucha rotación, colocarlos en la parte de atrás, ¿no? La clasificación ABC también, productos que son de alto valor, mediano valor y no tienen mucho valor, ¿no? Esa es la clasificación ABC, ¿no? El inventario de materiales y suministros. Eh, lo que le mencionaba, repuestos de mantenimiento, maquinaria, consumibles, artículos de oficina, etcétera, ¿no? Eso nos va a ayudar a mantener, por ejemplo, en planta, cuando se trate de una planta de producción, mantener los niveles óptimos de stock para que, por ejemplo, el área de mantenimiento pueda, valga la redundancia, tener al día los mantenimientos preventivos de las máquinas de producción, ¿no? El inventario de ciclo y de seguridad, ¿no? El de ciclo, la reposición ordinaria, el día a día, ¿no? Ahí vemos todo lo que la demanda ya está prevista en el día a día. Con respecto a lo que es el inventario y seguridad, ahí sí que hay que, los que le mencionaba en la clase anterior, mantener siempre un stock de seguridad de acuerdo al tipo de insumo, materia prima, suministro, etcétera, dependiendo del inventario crítico, no sé si es un producto crítico para producción.
¿no? Entonces tenemos que mantener un stock de reserva o de seguridad, ¿no? Entonces, para proteger esto, la demanda y también tenemos que ver esto, la mitigación con retraso de proveedores, ¿no? El proveedor es de repente también su fabricante, le falló al proveedor, ¿no? Al que nos suministra de repente con tintas, suministro de cómputo, y su proveedor fabricante le falló, entonces también hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Porque muchas veces los proveedores de nuestros proveedores fallan y nos afecta a nosotros dentro de la cadena y nosotros podemos afectar a los clientes internos y externos, ¿no? El inventario en tránsito, no es todo, si hablamos de la organización para afuera, en tránsito significa los materiales que están por llegar a nuestros almacenes, ¿no? Ya sea de forma aérea, terrestre, marítima o vía ferrocarril, ¿no? Entonces, ese es el inventario en tránsito. Y si lo vemos desde el punto de vista dentro de una planta de producción para mi cliente interno, el stock de en tránsito vendría a ser, por ejemplo, aquello que nosotros ya hemos despachado a los almacenes internos de las áreas de producción, ¿no? O a las áreas destinadas de producción. Por ejemplo, una empresa que fabrique papel en rollo, ¿no? Papel higiénico, por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros le podemos suministrar diferentes químicos para la transformación de esa materia prima, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros ya desde almacén, nosotros podemos despachar, pero están en tránsito en su zona del área de producción, ¿no? Entonces, ese es un stock en tránsito, ¿no? Ya fue despachado, sin embargo, todavía el área de producción no lo utiliza, está todavía ahí como producto, como materia prima, ¿no? Ese es el inventario en tránsito viendo desde el punto de vista interno en una planta de producción, ¿no? Bien, hasta ahí me están escuchando todo bien. Vamos a ver cuántos conectados hay hoy en día. 110 conectados. Bueno, veo que me están levantando la manito, todo bien, todo ok. Ningún problema técnico hasta el momento. Bien, bien, correcto, alumnos. Entonces continuamos con la siguiente lámina. A ver cómo estamos con la hora. Vamos bien. Los modelos de gestión, ¿no? El lote económico, ¿no? Y el día Santa en el justo a tiempo, ¿no? El lote económico. Es un modelo matemático que determina la cantidad óptima, correcta de pedido para minimizar los costos totales de mantenimiento y pedido. Hay una fórmula ahí que está en la lámina, que la vas a ver más adelante, en la siguiente lámina, para poder calcular el correcto, la cantidad óptima de pedido, ¿no? Cuándo pedir, ¿no? El otro modelo de gestión es el Yasantai, ¿no? El famoso justo a tiempo, ¿no? Esto que mayormente a veces nos pasa, ¿no? Estamos con tiempo, con la llegada de nuestros inventarios a nuestros almacenes, ¿no? Uy, con las justas me llegó, entonces ese es un Yasantai, pero hay que saber utilizarlo, ¿no? El Yasantai, cuándo aplicarlo, ¿no? El primer modelo es diferente, que es la cantidad económica de pedido, y el segundo es eh, el pedido que llega justo a tiempo, ¿no? Eh, ¿qué es lo que se relaciona con el Just in Time, ¿no? La reducción drástica de stock, si bien es cierto, tienes bastante reducción de stock, pero hay que saber cuándo aplicarlo porque también puedes afectar la producción o en todo caso el producto terminado para entrega al cliente final, ¿no? Se relaciona con la dependencia alta en proveedores y tiene que ver con enfoque en calidad total. Acá cuando habla de Asantay es porque trabajas con procesos ya definidos en calidad, ¿no? Tanto tu planta de producción como tus procesos logísticos con un enfoque de calidad total.
trabajas de manera sincronizada, de manera organizada, ¿no? Entonces, ahí está un comparativo en la lámina de lo que es el modelo económico con la filosofía del justo a tiempo, ¿no? El just in time, o el JIT, ¿no? Tenemos varias herramientas, pues, para trabajar ahí con este tipo de inventario, ¿no? Vamos a poco a ilustrar lo que dice la lámina, el versus o el comparativo entre estos dos enfoques, ¿no? El económico tiene una filosofía basada en cantidad fija, mientras el Yacetai es justo a tiempo, ¿no? El método Kanban, ¿no? Se utilizan tarjetas o señales visuales para actualizar el movimiento de materiales entre estaciones de trabajo, entre áreas de trabajo, asegurando que solo se produzca lo necesario y en el momento adecuado, en el momento necesario, ¿no? Su objetivo en el modelo económico es minimizar los costos totales de pedidos o de almacenamiento respecto a lo que es la filosofía ya Saintai, es eliminar desperdicios, reducir el inventario a cero, ¿no? Pero como les mencionaba, hay que trabajar con un proceso de calidad, procesos sincronizados para no afectar la ruptura de stock, ¿no? En el modelo económico, el inventario de seguridad es para mitigar la incertidumbre, mientras que en el Yasantai, el inventario de seguridad es mínimo, o en algunos casos inexistente, no hay inventario, ¿no? Trabajas con el justo a tiempo, solamente lo que te van a pedir, lo que va a cubrir la demanda, lo que la demanda requiere, lo que el cliente requiere, nada más, ¿no? Entonces ahí la diferencia entre uno y el otro. La frecuencia de pedidos en el lote económico es menor en lotes y menor y lotes más grandes, ¿no? Trabajas con producción, digamos que el stock es más seguro, sin embargo también tiene su desventaja porque puedes quedarte con mucho stock si la demanda no requiere esos productos, ¿no? Entonces corres el riesgo y más aún si trabajas con productos que tienen fecha de vencimiento, que son perecibles, entonces hay que tener mucho cuidado con el modelo de gestión que nosotros podamos establecer o querramos administrar dentro de un almacén, ¿no? En el Yasantai, su frecuencia de pedidos es alta, lotes pequeños, pero sin embargo con más frecuencia, ¿no? Entonces, estos modelos, cuando es más producción o poca producción, se trabaja mucho con el área de planificación o con el área comercial o ventas, como según lo llamen en su organización o empresas donde ustedes estén trabajando, ¿no? El flujo de proceso para el modelo económico, paradas entre lotes discretos, mientras que en el just in time el flujo es continuo, la producción es sincronizada, ¿no? La producción está automatizada, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a producir lo que el cliente requiere nada más, no vas a tener stock en tus almacenes, ¿no? Lo que la demanda requiere es lo que vas a producir, ¿no? A comparación del modelo económico, donde sí tienes que tener stock y ustedes saben que el tener almacén con bastantes productos es un capital inmovilizado, ¿no? Esto, en lo que es cadena de suministro moderna, la tendencia siempre es migrar a modelos híbridos que utilicen precisión matemática para ciertos insumos críticos, ¿no? Y con la agilidad del Just in Time para los procesos de ensamblaje y distribución final, ¿no? Entonces, ese es un poco la diferencia entre los modelos de gestión de inventario, ¿no? Estoy seguro que ustedes en sus almacenes manejan algún tipo de modelo de gestión entre los dos, pero va a depender mucho de su giro de negocio, el rubro en que ustedes se encuentren, ya sea el modelo que ustedes trabajen en la empresa donde estén o requieran aplicar, siempre recuerden que ya sea para el modelo de negocio, los stocks tienen que sincerarse, tienen que controlarse, tienen que verificarse, ¿no?
para cualquiera de los dos modelos de negocio. El control no puede fallar, el inventario no puede fallar, la validación, la verificación no puede fallar. Recuerde que ustedes están administrando en un almacén, cuando trabajan en un almacén, están administrando recurso económico ahí, ¿no? Ahí está la plata de la empresa, ¿no? Ahí está el capital de la empresa, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener esa responsabilidad de controlar bien sus almacenes o sus centros de distribución o sus bodegas, pequeños almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces desde mi experiencia he manejado pequeños almacenes hasta almacenes de grandes lotes, de bastante con plantas de producción, almacenes que solamente son centros de distribución. Tenía a cargo un centro de distribución porque la producción la tenían en la ciudad de Lima y yo estaba en otra ciudad, solamente donde me llegaba los productos terminados. Entonces tenía que tratar mucho con el área comercial y esos almacenes se les llama centro de distribución. CEDIS o centros de distribución. ¿De acuerdo, alumnos? Hasta ahí todo bien. Vamos a pasar a lo que vamos bien con la hora entonces, el control de stock y rotación. 115 alumnos. ¿Me están siguiendo todos? Por favor, necesito su confirmación. Bien sea alzando la manito o en su defecto por el chat, pero necesito que por favor estén activos todos para poder continuar. Jean Paul, correcto, me dice. Gracias, Jean Paul. Por favor. Bien. 8:13 ya. Continuamos con la siguiente lámina. Entonces veo que todos están activos, están alzando la mano, están atentos, están siguiendo la clase. El tercer punto, el tercer tema, tiene que ver con el control de stock y rotación de productos, ¿no? Voy a poner ejemplo la siguiente lámina. El control de stock y rotación se relaciona con lo que es indicadores, ¿no? ¿Cómo controlamos el stock? De manera manual, de manera sistematizada, cumpliendo con la rotación de inventarios, y tiene mucho que ver con los famosos indicadores de gestión, ¿no? El control de stock tiene que ver con la cantidad que hay en almacén, cuánto es lo que yo tengo en el almacén, cuánto es mi inventario, cuántas unidades, cuántos productos, cuántas toneladas de X productos, cuántos litros de tantos productos, cuántos galones de tantos productos. Eso es lo que tiene que ver con el control de stock, ¿no? Todo lo que hay en el almacén, cantidades reales. Siempre recomiendo mantener sus inventarios reales. En el caso de que tengan mermas, productos dañados, productos vencidos, sincerar los stocks reales, porque de eso bien va a depender para el área de producción, la información en tiempo real y veraz, o ya sea para el área comercial, ¿no? Para vender un producto tienen que tener un stock real. Entonces, eso tiene mucho que ver con el control de stock en los centros de distribución o en los almacenes de planta o en los almacenes de producto terminado, ¿no? Almacenes de congelados, almacenes en frío, diferentes tipos de almacenes de productos químicos, fiscalizados, no fiscalizados, químicos, ¿no? Recuerden que dentro de la gestión de almacén trabajamos en algunos casos con insumos químicos
y bienes fiscalizados por SUNAT, ¿no? Entonces hay que llevar también un control estricto de ello, tener un propio almacén para ese tipo de productos fiscalizados por SUNAT, ¿no? ¿Por qué son fiscalizados por SUNAT? Un poco ahondando en el tema en lo que es stock y tipo de productos, porque estos productos pueden ser usados para otros fines no lícitos, ¿no? Puntualmente para el uso de elaboración y producción de la cocaína, ¿no? Entonces, este tipo de productos también lo utilizan las plantas de producción para fines ya comerciales, ¿no? Para fines de transformación del producto y de uso comercial, ya sea para medicina, para productos, X productos eh, que salen a la venta, sin embargo, contienen productos químicos fiscalizados. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Como logísticos, tener su propio almacén de insumos químicos fiscalizados, un espacio adecuado, señalizado, rotulado con su control alimentario, con su carta manual, ingresos, salidas, de acuerdo a los formatos. Hay unos formatos que SUNAT te da para llevar este control de insumo, ¿no? Cuándo ingresó, cuándo salió, porque SUNAT en cualquier momento te llega y te fiscaliza. Y si no te encuentra los registros en orden, los registros de ingreso, los registros de salida, puede pensar que estos insumos se están utilizando para otros fines, ¿no? Entonces, ese es un poco a grosso modo de lo que es un almacén de químicos y bienes fiscalizados por SUNAT, ¿no? En SUNAT hay una lista de bienes y químicos que son los que fiscalizan, ¿no? Entonces tú también tienes que declarar a SUNAT, ¿no? Y en cualquier momento SUNAT te cae de manera inopinada y no puedes decirle a SUNAT, no, no puedes entrar o no puedes, no puedes controlar porque es función de SUNAT y es tu función también darle la apertura al ente regulador, en este caso SUNAT, para que te controle los productos, ¿no? Entonces, por eso la recomendación, bien rotulados, en un espacio adecuado, su control de ingresos y salidas en los formatos que brinda SUNAT y tener toda la documentación en físico y en sistema, cuando se tiene sistema, o en físico, para que cuando SUNAT te audite, les pueda demostrar de forma fehaciente y documentaria todos los documentos relacionados a las compras de estos bienes, ingresos y salidas. ¿De acuerdo? ¿No? El control de stock tiene también que ver mucho con los niveles de stock que mantenemos en almacén. Stock actual, stock de seguridad y punto de reposición o de reorden. ¿De acuerdo? En el control de stock, nuestro objetivo siempre va a asegurar la disponibilidad y prevenir el desabastecimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr eso? A través de metodologías como conteos cíclicos y auditorías físicas. Hay empresas que son nuevas, ustedes mismos como logísticos, si están trabajando en una empresa nueva, tienen que ustedes mismos hacer sus auditorías internas, ¿no? O en su defecto para mayor transparencia solicitar al área de contable, para no ser juez y parte y a la vez, solicitar al área contable, al área de finanzas que me realice una auditoría interna de manera trimestral, de manera bimestral o tal vez de manera mensual. Va a depender mucho de cómo ustedes manejen sus inventarios y la organización en la que ustedes laboren, ¿no? Señores de finanzas, coordinamos, por favor, necesito que mensualmente me hagan una auditoría. Con eso seguro que mis stocks, como administrador de almacén, estén correctos, que estoy administrando correctamente un almacén, que no hay fuga de información ni fuga de productos, que se están controlando adecuadamente, ¿no? Entonces, eso me genera una buena imagen a mí como área respecto a las otras áreas, ¿no? Un correcto inventario, ¿no? Y si me lo audita un interno, en este caso finanzas, mucho mejor, porque está dando fe que un tercero me está haciendo un inventario y los resultados que se esperan sean positivos, ¿no?
De repente podamos tener un stock, una deficiencia de inventario, un margen de inventario de error que puede ser el 1%, el 2%, pero no más allá del 5%, ¿no? Porque ya eso es una alerta que estás trabajando mal tus stocks y ya tendrías que tomar medidas correctivas, ¿no? De repente por ahí el 1% de diferencia que es manejable, ¿no? Dependiendo también del volumen de inventario que manejes, ¿no? Lo controlas a través de indicadores, conteos cíclicos, auditorías físicas. eh, Eso mismo tú lo administras ya sea en una tabla de Excel, en un tablero de control, eh, o de manera manual. O si tienes un sistema ya automatizado, con ingresar los datos, pues el sistema te va a arrojar una tabla en Excel, o en su defecto ya los sistemas más avanzados como SA ya te arrojan ya pues gráficos estadísticos, ¿no? Ya con la información que tú alimentas en el día a día, ¿no? Indicadores ahí de ejemplo, precisión del inventario, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de tu inventario, la precisión que debes mantener en tu inventario, ¿no? Va a depender del volumen, de la cantidad. Recuerden que lo que tenemos en almacén es dinero. Podemos manejar un stock de repente de 10.000 soles, 100.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 10.000.000 en almacén. Va a depender del giro del negocio, ¿no? La rotación de inventario respecto al control de stock, ¿no? Control de stock, rotación de inventario. Son temas muy diferentes, sin embargo, dentro de lo que es el almacén, ¿no? La rotación tiene que ver con la velocidad de cómo va rotando tu inventario, ¿no? Cómo se mueve día a día. Si el flujo del inventario A, B y C, ¿no? Los C más lentos, eh, si está rotando de manera diaria, entonces tengo que clasificar este producto, ¿no? Darle un mayor control, hacerle un mayor seguimiento, tanto para atender al cliente como también lanzar mi pedido de compra al área logística, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar en la rotación de inventarios mucho a controlar tu stock, ¿no? En este caso, la rotación de inventarios, su objetivo pues es minimizar el tiempo de permanencia y maximizar el flujo y movimiento de la mercadería, ¿no? La rotación de inventario tiene mucho que ver con el just in time, ¿no? La reducción de tiempos, ciclo del producto, ¿no? Se maneja también a través de indicadores, ¿no? Índice de rotación, cuántas veces rota tu inventario, cuántos días de inventario tienes, para poder atender la demanda, ya sea al cliente externo o al cliente interno, ¿no? Y también lo manejas a través de indicadores, ¿no? Índice de rotación, los días de inventario, ¿no? Entonces, para ambos casos, si se dan cuenta, la filosofía es diferente, ¿no? Eh, el objetivo específico para cada uno. La metodología también es diferente y diferentes tipos de indicadores para cada uno, ¿no? Acá mostrar en la lámina anterior un indicador clave, ¿no? Que es la rotación de inventario, ¿no? Que va a ser el costo de venta, cuánto vendo, sobre el inventario promedio que tengo, ¿no? Esto es un indicador clave tanto para el control de stock y rotación que les recomiendo llevar en sus operaciones del día a día a ustedes. Hay otros indicadores de inventarios, me parece que en la lámina siguiente lo vamos a ver. Si no se los menciono ahorita, indicadores de inventarios como el ERI, que es la exactitud real de inventario, ¿no? Recuerde que siempre para cada indicador tienen que tener su objetivo. Por ejemplo, el ERI, mi exactitud de inventario, ¿no? Entonces, si voy del 0 al 100%, mi objetivo de inventario debe ser mantener un inventario óptimo de 99% o 98%. Entonces, si estoy por debajo de ese porcentaje, significa que algo está fallando, en donde tengo que tomar las medidas correctivas para corregir el problema, ¿no?
Entonces es importante el indicador porque te va a alertar qué es lo que qué es lo que está fallando en el sistema, ¿no? Puede fallar el factor humano, ¿no? De repente tu personal no está controlando bien, está despachando más de lo que dice la orden de pedido. Recuerden que cuando llega el cliente, llega en cajas o si llega además en unidades, en paquetería suelta, el cliente, el transportista solamente va a entregar lo que tú le das. Por eso mencionaba en la lámina anterior la validación final antes de que salga de tu almacén o de tu área de almacén. Ya llegando el cliente, son muy pocos los clientes que te van a decir, señor jefe de almacén, me llegó 2 productos de más, ¿no? Difícil, pocos son, sí los hay, los clientes, pero si los tengan la plena seguridad que si es que no hacen una correcta validación, van a correr ese riesgo de que vaya un producto de más o vaya un producto de menos también, entonces cuando hay menos te van a generar reclamos, el reclamo se lo van a hacer al área comercial y el área comercial te lo va a trasladar a ti mediante un correíto con copia a todo mundo, te envía un correo cuando cometes una falla. A veces pasa así en el trabajo, ¿no? Pero te hacen un reclamo formal, ¿por qué faltó esto? ¿Por qué sobró esto? Inclusive cuando también sobra un pedido, a veces el área comercial, si bien te lo dice de manera reservado, a manera de que se corrijan de manera interna el problema, como que también el área comercial te puede decir mediante correo, estás despachando de más, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que no estás controlando, ¿no? Entonces te puede también pasar por un factor humano, ¿no? Lo otro es que puede ser que también entregues un producto bien a tu transportista y cuando vaya al cliente llegue en mal estado, ¿no? Entonces, cuando tú validas antes de entregar al transportista, validas con el conductor o con su operario que todo está en correcto orden, te firma la orden, te firma que todo está ok, entonces tú te aseguras que estás entregando un buen producto, ¿no? Llegó al cliente mal, mal embalado o roto, quebrado, no sé, dependiendo del tipo de producto, entonces esto te lo van a devolver, pero ahí deslindas una responsabilidad que ya has entregado un producto bien y ya vendría a ser un problema del transportista que tiene que asumir esa responsabilidad. También por eso que en transporte se evalúa también las entregas satisfactorias, ¿no? Es un indicador que se mide ya en lo que es transporte, ¿no? Distribución y transporte, ¿no? Entonces, pero sin embargo, con estos tics, a lo que quiero llegar es que siempre tienes que validar que tu producto lo entregues bien, porque si no validas, lo entregas, entonces la responsabilidad queda en el aire, ¿no? ¿Quién fue el responsable? El transportista, el de almacén, el de despacho. Entonces comienzan los problemas, ¿no? Y comienzan los correos y a veces un problemita, la bola de nieve comienza a crecer y se genera un problema tan sencillo, se genera un problema mucho mayor, ¿no? Entonces es importante el control, tanto del stock, el control de entregas, la rotación de los productos, ¿no? Aquellos productos que no tienen mucha rotación, eh, por ejemplo, si tienes un almacén de tuberías y ves productos que te han ingresado en el mes de abril, en el mes de enero, y ves que estos productos no tienen rotación, ¿qué es lo que harías? Eh, ¿Qué sería ahí? Lo más recomendable, señores, tengo que llevar un control de rotación. Productos que no tienen rotación, no sé, 10 productos. Tubería X, tubería Y, tubería Z. eh, puedo, puedo gestionar esa rotación de diferentes maneras. Dar varias alertas. Señores de venta, señores de comercial, tengo estos productos. Por favor, vean la manera de venderlos, ofrecerlos a sus clientes, porque tengo acá en almacén y me está ocupando espacio, me están ocupando área, cuando de repente necesito más área para almacenar otros productos que sí son de mayor rotación, ¿no? La otra alerta que puede dar, señores de producción o planificación,
señores, mire, tengo este producto que no rota, ya no hay que producir mucho este producto porque tengo un almacén y ya van 3 meses y no rota. Entonces puedo dar esas alertas también con los indicadores de rotación, ¿no? Saber qué productos no son los que rotan y de repente, en el caso de que sean de repente diferentes centros de distribución, tengas en varios, por ejemplo, en la ciudad tengas 2 almacenes o tengas en otra ciudad, señores de Piura, señores de Arequipa, mire, tengo este producto que tal vez en mi zona no rota, pero en la de ustedes sí tiene mayor rotación. Entonces, veamos la forma de repente de enviarlos en un camión que me está trayendo, los retorno y ustedes en una carga que tengan a la ciudad de Arequipa los puedan vender, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, te hace diferente en gestionar un almacén de manera no sistematizada, no estratégica, a diferencia que administres un almacén de manera estratégica, ¿no? Controlando stock, controlando la rotación de los productos. ¿De acuerdo? Por eso es importante los indicadores de stock y de rotación. Hay otros tipos de indicadores críticos, ¿no? Precisión del inventario, que lo mencionaba, que es crítico, el ERI. Los días de inventario, ¿cuántos días tengo de inventario? Señores de venta, tengo solamente 20 días para el producto tal. Y eso se traduce también en el nivel de servicio, lo que les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros atendemos a clientes, ya sea internos, externos, y atendemos de manera óptima, de manera correcta, los productos, nuestro nivel de servicio se va a reflejar de manera positiva, ¿no? Ya sea para los clientes internos o los clientes externos, ¿no? Nuestro nivel de servicio va a aumentar. Nuestra área de comercial, ¿qué es lo que va a decir, no? No, tenemos un área de almacén que controla bien, sus stocks son confiables, voy a coordinar con ellos, déjame coordinar con ellos, porque sí, coordino, hay un buen servicio en su almacén. Entonces el área de comercial va a tener una buena coordinación con ustedes, ¿no? Si vamos a lo que es planta, mantenimiento, eléctrico, mantenimiento mecánico. Si ve que tú lo atiendes bien, tienes un buen inventario, no le faltan sus repuestos, no le faltan sus herramientas, no le faltan sus EPPs, les entregas, si te dicen que tu subsistema dice producto X deben tener 10 unidades y se van a reclamar y se van al almacén y encuentran las 10 unidades porque esas 10 unidades o 5 unidades le faltan para su mantenimiento, entonces el área interna va a decir, ah, no, es un almacén confiable, me brinda un buen servicio, entonces tu nivel de servicio como área va a aumentar, ¿no? Entonces, estoy poniendo los dos ejemplos, tanto a nivel interno como a nivel externo. El nivel de servicio es importante para un almacén también. No quiero que lo vean que solamente es un almacén, controlo, entrego, o recepciono y entrego, recepciono y entrego. No, tienes que darle un valor agregado a tu almacén, a la gestión de tu almacén, a la administración de tu almacén. ¿De acuerdo? Eh, eh, Haces una correcta administración de almacén, la gerencia, la dirección, observa todo eso, ¿no? Entonces, mire, el señor X controla muy bien un almacén, en alguna oportunidad puede ascender, puede ocupar otro puesto dentro de la logística, porque ve su performance, ve la forma como trabaja, ve que sus indicadores están bien, entonces él es apto para un posible puesto, para un posible ascenso, ¿no? Recuerden que el almacén es dinero ahí. Entonces los gerentes apuntan ahí al almacén. Por eso es que siempre ven almacenes que siempre están siendo auditados, ¿no? ¿Qué almacén no auditan? ¿Qué almacén no inventarian? Porque ahí está todo el dinero de la empresa, ¿no? Todo el capital ahí está inmovilizado en algunos casos y en algunos casos dándole movimiento, ¿no? Pero siempre esa visión estratégica, ¿no? ¿Qué hago con mis productos? Le mencionaba, rotación. ¿Qué hago con mis productos de merma? Si tengo muchas devoluciones, analizar por qué está habiendo muchas devoluciones, ¿no?
De repente también la planta te está enviando productos que no están saliendo bien de planta y no hay un buen control de calidad y te llegan a ti y en corto tiempo se malogran o llegan a tu centro de distribución eh, dañados. Entonces todo eso también hay que controlar y siempre estar con la alerta. Y señores de producción, esto está pasando. Señores de distribución, señores de mi otro almacén principal, señores de comercial, alertar para que su producto rote, para que tengas un buen stock y confiable sobre todo, ¿no? El cuarto tema, vamos a ver cómo van. ¿Todo ok? ¿Me están escuchando? Bien, Denise, ¿todo bien? María Belén, gracias por el mensaje. Bueno, todos los que están, Jean Paul, Hilda, Daniela, todos veo que están activos, están siguiéndome. Eso me alegra también porque entiendo son muchos, esto, por eso no se puede interactuar mucho, pero ya con el like, la manito arriba, me da la satisfacción que me están siguiendo y la clase está muy interesante, ¿no? Ahí ya nos queda poco tiempo. Lo que les transmito es un poco la experiencia y quiero que ustedes lo apliquen en su día a día, ¿no? La teoría la podemos encontrar en Google, en los libros, pero la práctica, la experiencia es lo que quiero que ustedes desarrollen, ¿no? Y sean estratégicos en sus actividades, en sus trabajos, ¿no? Quiero que sean estratégicos y que crezcan profesionalmente. No, yo en mis 20 años no es que yo he sido director, jefe, no, yo empecé también de repente como ustedes, ¿no? En almacén, administrando un almacén. Entonces, esto fui desarrollando también habilidades y la misma experiencia me fue ya colocando en diferentes puestos, en diferentes experiencias, ¿no? Ustedes son jóvenes, muchos de ustedes son jóvenes, entonces lo que quiero es que transmitirles esas experiencias, esas vivencias, para que ustedes vayan aplicándolas día a día y tengan esa visión estratégica. ¿De acuerdo? Todos podemos, recuerda que todos aprendemos en el día a día. Por ejemplo, los que les contaba hoy día la experiencia que tuve, ¿no? Analizando el tiempo de espera por una venta de 400, 500 soles. ¿Qué empresario va a querer, pues, un tipo de negocio así, ¿no? Entonces, esa es una experiencia nueva que me tocó hoy vivir hoy día, ¿no? Bien, continuamos con la diapositiva, con el punto 4. Vamos bien con el tiempo. El diseño y layout del almacén, y diseño y distribución de los almacenes, ¿no? El principio principal es tener un flujo eficiente de un layout de almacenes, ¿no? Ese es el principal objetivo, un flujo eficiente. Si se dan cuenta ahí, perdón, en la imagen, un almacén de repuesto, de materiales, bien distribuido, ¿no? Sus oficinas, su área de ingreso, zona de carga. Entonces, ese es un modelo, ¿no? Porque pueden haber infinidad de layout de almacenes, ¿no? Naves industriales, almacenes abiertos, eh, dentro de planta, almacenes dentro de planta, almacenes pequeños, medianos, grandes, ¿no? Entonces, un diseño óptimo, siempre ayudarnos de la ingeniería en las empresas, si es que no lo hay de repente las áreas de infraestructura, proyectos, ¿no? Nosotros mismos hacer nuestro propio layout, ¿no? Agarramos una wincha, yo muchas veces he tenido que agarrar una wincha, medir el área y de acuerdo a eso hacer mi distribución, ¿no? Ver los espacios, qué es lo que voy a almacenar. Todo lo que tiene que ver con el layout de almacenes tiene que ver con lo que hemos tocado anteriormente, ¿no? Control de inventarios, ¿no? El almacén el layout es un diseño, ¿no? Diseño y distribución del almacén, ¿no? Pero ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Para que teniendo una buena distribución, un buen layout, vas a poder controlar bien tu stock, vas a poder
controlar bien tus inventarios, darles una correcta rotación a tus productos o tu inventario. Entonces, ese es el fin, ¿no? Tenemos diferentes formas de distribución, ¿no? Flujo en U, para centralizar la carga y descarga, zonificación, ABC, accesibilidad, ¿no? También tiene que ver mucho esto porque cuando ya manejas volúmenes de repente, ¿no? Tienes que tener acceso a una maquinaria, a estocas, cuando manejes manualmente con estocas para que tus pallets, tu zona de pallets, recomiendo siempre señalizar, ¿no? Señalizar tu almacén. Si ven esta imagen, al fondo se ven 13 y 9, 12 pallets con cajas, paletizadas ya, pero tengo que remarcar esa zona, ¿no? Remarcar esa zona. A esa zona de repente le puedo llamar la zona ya de entrega final, ¿no? Donde simplemente ya ahí están los pedidos ya preparados y simplemente voy a entregar, ¿no? Y acá vemos una zona de 6 pallets, de repente ahí están lo que está en tránsito, ¿no? Lo que estoy preparando todavía recién, ¿no? Preparo y mi zona de preparación y zona de entrega, por decir, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Ahí veo la distribución en racks, ver qué es lo que sale primero y lo que no tiene rotación atrás, ver el tema de los espacios para que entre de acuerdo al tipo de stock, si, de movimiento de maquinaria que tengo, ya sea en estoca, con estoca, ya sea con montacarga convencional de uñas, horquillas, o clan bobinero para lo que es bobina de papel, o en su defecto ya esta, perdón, se me fue la idea, máquinas ya eléctricas, los montacargas eléctricos, los que utilizan los home center, entonces tienes que saber distribuir, ¿no? Porque tienes que darle los espacios necesarios para que el montacarga gire, para que el montacarga de vuelta, la altura, todo eso también tienes que ver, ¿no? Una experiencia me contaron una vez unos colegas que habían diseñado un almacén y le habían puesto más estantería al almacén cuando no se percataron de algo tan sencillo que no midieron hasta cuánto llega los brazos del montacarga. Entonces el último no podía llegar el montacarga. Entonces, soluciones hay que ver, ¿no? Hay soluciones. Me consultaron y bueno, la única solución, ya tienes pues toda la estantería armada, ¿no? Solución, lo único, poder ver esto en el sistema de montacarga, poner un apilador o una jaula donde el operario pueda subir con todas las medidas de seguridad, con el anclaje, todo, se coordinó con el área de SOMA, de seguridad, y poder bajar a esos productos que se encontraban ahí o se tenían que subir, ¿no? O en su defecto, no se utilizaba pues este espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque se olvidaron de algo tan importante, que era el tema de la altura de los montacargas, ¿no? Porque no todos tienen la misma altura, no todos tienen el mismo tamaño. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. La protección de los anaqueles, ¿no? Cuando el montacarga va a girar, hay que proteger los almacenes. Recuerden que si un golpe de un montacarga en estas estructuras, una las puede debilitar o en su defecto puede traer abajo y generar un accidente toda la mercadería que se encuentra. Recuerden que en este tipo de almacenes almacenamos pallets, ¿no? Almacenamos pallets. Un pallet puede tener entre 50, 60, 30 cajas, dependiendo del tamaño de la caja, ¿no? Entonces, son almacenes de gran volumen, ¿no? Hablando puntualmente del almacén, ¿no? Entonces hay que señalizar la zona, la señalización peatonal es importante para evitar accidentes. En una experiencia les comento, tuvimos así un accidente grave, por falta de señalización peatonal, ¿no? Imagínense no sé si logran ver el cursor, imagínense que está saliendo por acá el operario y detrás viene un montacarga
y entonces el montacarga viene a regular velocidad, el operario sale, el montacarga era de bobinas, una bobina pesada entre 1.200 kilos, más de 1 tonelada. Sale el operario, no se da cuenta el operador de la máquina, por la altura de la bobina no lo dejó ver, y lo atropella. Y el operador entró en shock hasta el punto de que llegó a soltar la bobina, lo arrastró al operador y le generó más daño, ¿no? Entonces eso pasó, ¿por qué? Porque no hubo una correcta señalización peatonal, faltó concientización, de repente en temas de seguridad, horarios de tránsito de máquinas, varios factores fallaron ahí, ¿no? Se hizo la investigación, finalmente se tuvo un operario con accidente muy grave, tuvieron que reconstruirlo toda la mitad de su cuerpo para abajo, porque le había, imagínense, 1 tonelada 20, 1 tonelada 200, 1 tonelada 100 que le caiga pues encima de la persona. Es un milagro que haya sobrevivido esa persona, ¿no? Entonces, todos esos factores se tienen que ver, señalización peatonal, zona de tránsito, letreros, clasificación de los estantes. En las oficinas también es importante la señalización, la buena distribución de las oficinas, de acuerdo a la cantidad de personas, zona de carga, luces, horarios. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con un correcto diseño de almacén. Bien, como último tema, no menos importante, eh, tenemos las tecnologías, las más aplicadas en almacén, ¿no? En almacén, ¿no? Tenemos desde eh, los sistemas WMS, y los códigos de barras y los RFID, ¿no? Muchos de ustedes de repente están utilizando todos estos sistemas, ¿no? Software que son software en el sistema WMS, es un software de gestión que optimiza cada movimiento de ubicación, te da la ubicación en tiempo real del producto, ¿no? El código de barras, muchos lo hemos visto en los supermercados, ¿no? Son estándares de identificación que el objetivo es que reducir errores en el personal, factores humanos, tanto en el picking, recepción, ingreso, salida, ¿no? Y el RFID, que es una identificación por radiofrecuencia para lecturas masivas sin contacto directo, ¿no? Es una tecnología muy buena. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, en el RFID, en una experiencia teníamos que controlar activos informáticos, ¿no? ¿Y qué se hacía, por ejemplo, manualmente? Todos los días el personal de almacén iba a tal área. Imagínate una universidad de 10.000 alumnos, ¿no? Con una infraestructura, pues, de 5 edificios, ¿no? En cada edificio, por edificio, alrededor de 5 a 8 aulas, ¿no? Por 9 pisos. Controlar eso manualmente, imagínense, ¿no? Teníamos que controlar cuántos activos hay, laptops, aires acondicionados, controles de aire acondicionados, proyectores, eh, parlantes, ¿no? Entonces, teníamos que controlar porque en las universidades, los alumnos muchas veces, destruían o había hurto de equipos, ¿no? Entonces, teníamos que controlar eso, ¿no? Y teníamos grupos de varias personas, 10 personas, algo así, entonces tenían que estar inventariando diariamente, ¿no? Entonces se propuso a la gerencia, ¿por qué no utilizar la tecnología de radiofrecuencia, ¿no? Entonces presentamos el proyecto, hicimos la prueba piloto con el proveedor, tuvimos que ver con el área logística, que nos presente los proveedores, ¿no? Qué tipo de proveedores puedan darnos esta tecnología, ¿no? Nos expusieron, nos hicieron una prueba piloto y un inventario de un aula, de un piso, por decir, que se hacía en 1 hora, ¿no? A 2 horas,
imagínense cuántos edificios, y lo hacían varias personas. Comenzamos con la tecnología RFID, que es una etiqueta, como lo ven ahí, de diferente tamaño, ¿no? Entonces se le colocaban los equipos a través del sistema y con una pistola láser se alimentaba la data, eso sí, se tenía que alimentar la data. Entonces era un trabajo minucioso que habría que hacer, levantamiento de información, registro de información, todo, ¿no? Entonces pero como se tenía, digamos, en una base de datos, simplemente se migró esa información, ¿no? Entonces, el resultado, tú entrabas a esa aula con la pistola de radiofrecuencia y hacías un clic y te mostraba en el panel, como lo ven así en el código de barras, era una tablet similar así, y te mostraba por aula, como ya tenías el inventario definido, te mostraba, te validaba más que todo el inventario, ¿no? Te validaba. Y si faltaba uno, alertaba, ¿no? ¿Qué pasó con esto, con este equipo? ¿Fue hurtado? ¿Fue trasladado a otro lugar? Entonces fue un proyecto, digamos, complejo, pero que a la larga resultó beneficioso, porque en menos de un minuto tenías inventariado un aula, ¿no? Que anteriormente lo hacías pues de repente en 30 minutos, ¿no? En 20, 30 minutos, ¿no? ¿No? Entonces esto va de la mano también el proyecto iba de la mano con no solamente con control de almacenes, inventarios, sino con la gestión de mantenimiento, ¿no? Porque mantenimiento brindaba valga la redundancia, los mantenimientos preventivos o correctivos de los equipos. Entonces a veces lo retiraba, ¿no? Entonces del aula, ¿no? O del laboratorio, ¿no? Entonces se elaboró un procedimiento para que cuando se hagan ese tipo de movimientos, también el área de mantenimiento registre que ese producto ha sido movido a tal ubicación. Entonces lo hacía por el sistema, entonces ya cuando iban a inventariar, registraba, ¿no? El producto tal se encuentra en tal área y ha sido movido por el área tal para darle mantenimiento, ¿no? Entonces nos redujo bastante tiempo, control de pérdidas, el control del mantenimiento también nos ayudó, el control de los inventarios, eso le ayudaba mucho la parte financiera porque podíamos saber cuánto dinero se tenía en un aula, ¿no? O en su defecto en una sede o en un edificio, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una experiencia que he tenido con RFID. El código de barras, bueno, es generar un código eh, tipo etiqueta, ¿no? Y también con un lector, tú vas disparando y se registra el ingreso con el código de barras o con o la salida pistoleando el código de barras, ¿no? El BWS es un software ya diseñado para gestionar ya y optimizar ya, controlar todas las operaciones físicas, digamos, de manera más compleja, ¿no? Dentro de un centro de distribución, desde que la mercancía ingresa hasta que sale también, ¿no? El mismo fin, digamos que es un poco más complejo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones clave, digamos, de esta tecnología, ¿no? Control de inventario, recepción, ubicación, gestión de pedidos, picking, packing, despacho, ¿no? Entonces, esta es una tecnología que transforma un almacén de ser, digamos, algo aislado, ¿no? Donde las cosas se pierden, a ser un centro de distribución ya sincronizado, en donde tú puedes medir y controlar de manera más automatizada, ¿no? Todo va a depender del tipo, del giro del negocio, en donde quieras, donde trabajes y donde puedas aplicar este tres tipos de tecnología, ¿no? Ambas tecnologías se integran, muchas de ellas se integran con los sistemas que utilizan las empresas, ¿no? Hay integraciones que se hacen por intermedio del sistema, los RP se integran al RFID o tu mismo sistema, si es que lo tienes tú mismo, empresas que crean mismo el sistema, lo puedes sincronizar también, ¿no? Con tu base de datos, ¿no? Eh, entonces, ese es un poco el resumen. Aquí les quiero mostrar un video breve, espero se pueda ver. Vamos a dejar de compartir esta pantalla
para poder mostrarles el video. Una ¿Están utilidad si es viendo? enfocada y empleada adecuadamente. Para el sector industrial, destacan dos tipos de identificación para llevar a cabo. Actualmente existen diferentes opciones para poder optimizar la trazabilidad e identificación de un producto. Cada una de ellas es de gran utilidad si es enfocada y empleada adecuadamente. Para el sector industrial, destacan dos tipos de identificación para llevar a cabo estas tareas cruciales: las etiquetas de código de barras y los tags de RFID. A pesar de que ambos métodos comparten ciertas generalidades que pueden hacerlas parecer iguales, como el uso de lectores móviles o fijos que escanean con rapidez, existen diferencias importantes entre ellas. A continuación ahondaremos en las más destacadas. La principal diferencia es su rango de lectura. La etiqueta RFID puede recolectar información de forma automatizada y a una mayor distancia mientras se encuentre dentro del rango de frecuencia de radio del lector. No necesita estar a una orientación específica o ser notoria, en comparación a los códigos de barras que necesitan ser visibles y tener una orientación específica, ya que requieren tener un contacto directo con el lector o un sistema mejor conocido como point and shoot. Para poder entender mejor su rendimiento, mencionemos unos ejemplos. Los famosos tags para pagos de peaje. Estos contienen en su interior un tag RFID pasivo, donde la antena, al detectar la radiofrecuencia, obtiene la información sin mayor esfuerzo, activando la pluma para dejar pasar al vehículo. A diferencia de cuando queremos verificar el precio de un artículo en un supermercado, donde generalmente nos cuesta encontrar el ángulo del código de barras para que pueda ser leído, y tenemos que hacer varios intentos para lograrlo. En cuanto al resguardo de información, el código de barras se encuentra más limitado por el poco espacio de almacenamiento, mientras que un tag de RFID puede almacenar mayor información, además de que se puede reescribir en ellos para que esa información se mantenga actualizada a medida que avance en la cadena de suministro hasta llegar al cliente final. Por el contrario, la información en los códigos de barras, una vez que estos son impresos, ya no puede ser modificada. Referente a la seguridad, el código de barras es algo deficiente, ya que podría ser replicado y reimpreso. En cambio, el RFID contiene un número de código único, lo que lo hace irrepetible y casi imposible de duplicar, ya que la información se encuentra protegida. Además que los códigos de barras son más susceptibles a daños, ya sea por alguna falla de impresión, rayadura, daño por humedad, suciedad o algunas otras, lo cual dificultará o incluso imposibilitará su lectura. Ambos sistemas aminoran los errores humanos en el proceso de inventariado. Sin embargo, el código de barras aún necesita la intervención de un operario, pues es él quien escanea el código, lo que significa que aún hace a este sistema propenso a los errores humanos. En cambio, el RFID, al ser una tecnología automatizada, se detona instantáneamente al detectar las radiofrecuencias y mantiene actualizada la información de manera individualizada y certera. Ambas tecnologías son útiles y eficientes dependiendo del rendimiento que se desea obtener y el método que más se adecua a las necesidades y presupuesto disponible. Por eso es importante conocer bien sus diferencias y ventajas para poder realizar de manera óptima la identificación y la trazabilidad de los productos. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campana para no perderte el contenido nuevo que subimos cada semana. Síguenos. Bien, pudieron ver un poco la diferencia entre lo que es el RFID en este caso y el código de barra, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí se escucha, licenciado. Correcto, muchas gracias, Denise. Bien, ya vamos terminando la clase. Nos quedamos acá en las tecnologías. Eh, el RFID, como lo decía, pues es un dispositivo que muchas veces cuando hemos ido a hacer compras han visto una etiquetita parecida al código de barras plástica que viene en la lavadora, viene en las tazas. Exacto, lo que dice Jean Paul, es el RFID, radiofrecuencia, es mucho más recomendable, te da mayor exactitud, ¿no? El ejemplo la experiencia que les ponía, por ejemplo, poníamos antenas en la salida del centro universitario, como cada equipo ya tenía su etiqueta, digamos, de RFID, si algún detectaba las antenas de radiofrecuencia, detectaban que algo estaba saliendo, nos botaba una alerta y el área de seguridad comenzaba con la revisión del estudiante o del mismo personal esto de planta, ¿no? Evitaba robo, ¿no?
Proveedores en Perú, claro que hay muchos. Hay muchos en Perú de RFID, desde locales hasta nacionales. Hay muchos proveedores de todas las tecnologías, hay, ¿no? Pero como mencionaba un alumno, el RFID es mucho más preciso, ¿no? El código de barras todavía tiene sus errores que puede ser falsificado, el RFID no, ¿no? Entonces, si me recomiendan cuál usar, iría por el método RFID, pero también hay que ver el tema de costos, cuánto va a costar tu proyecto, cuánto es lo que quieres invertir. Sin embargo, al mediano, a largo plazo vas a tener mucho beneficio, ¿no? Mucho beneficio, ¿no? Me voy con esta conclusión de la clase, ya me estoy pasando unos minutos, se la voy a transmitir. La optimización de la cadena de suministro exige integración perfecta entre la estrategia y la operatividad, comenzando por clasificar adecuadamente los tipos de inventario, ¿no? Es importante ello, ¿no? Aplicarlo al modelo de gestión que más se adecua a nuestra organización, siempre con el objetivo de mantener un control de stock y de rotación que minimice los costos, ¿no? Siempre respaldándonos de un diseño de layout de almacén o centro de distribución inteligente, ¿no? Aplicadas con tecnologías, ¿no? Aplicadas como los sistemas que le acabo de mencionar. Ahorita respondo a la consulta. En conjunto, la sinergia entre estas metodologías de inventario, la infraestructura espacial y la digitalización garantiza una visibilidad en tiempo real, reduce drásticamente los errores y consolida una operación que sea logística muy moderna, eficiente y altamente competitiva. Entonces, es la conclusión de la sesión del día de hoy. Ya respondiendo a un alumno, en la tecnología RFID va a depender mucho del costo, de cuántos de productos tengas en stock que quieras controlar. El talle, recuerdo que la experiencia que tuve en el año 2016, 17, antes de pandemia, mientras a mayor volumen compras los dispositivos, menor te va a costar, ¿no? No me acuerdo si estaba algo de 0.45, 0.35, algo por ahí recuerdo que está la etiqueta, ¿no? A eso tienes que sumarle tus antenas y tus tablets, tus dispositivos de control, ¿no? Pero si tienes, pues, de repente productos muy costosos, como los retail, por ejemplo, ellos invierten bastante, pero el costo de ese dispositivo ya está dentro del costo del producto, ¿no? Si te cuesta 10 soles y quieres aplicar esta tecnología, pues le tienes que aumentar el costo de este dispositivo, ¿no? De radiofrecuencia. Es una laminita, a veces son botones, son cuadraditos, a veces son larguitos. Hay diferentes modelos. Los proveedores en el mercado te pueden dar diferentes opciones, ¿no? A mayor volumen de compra te va a salir más barato, ¿no? Pero si es que lo quieres aplicar y de repente tienes productos críticos en tu almacén, puedes proponerlo como proyecto, que a los productos críticos puedes empezar tu piloto, ¿no? Te va a generar a largo plazo un mayor control, un inventario real, y vas a reducir el índice de pérdida de estos productos críticos. Recordarán que en almacenes a veces un producto así de ese tamaño puede costar miles de soles. Yo he tenido almacén de repuestos de máquinas, de imprenta, donde los repuestos muy pequeñitos costaban bastante dinero. Entonces teníamos que aplicar esta tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque en tremendas plantas, pues, ¿no? Y hay que controlar a los operarios que no estén haciendo el uso indebido del consumo de esto o del retiro de estos productos para otros beneficios, ¿no? Entonces, ustedes tienen mi LinkedIn, el de Elévate. Ahí mañana, por aquí voy a publicar un artículo respecto a lo que es esta tecnología RFID. Voy a etiquetar a Elévate también, un poco para que vean ahí, un poco puedan leer cómo funciona ya a mayor detalle
este tipo de tecnología, ¿no? Ya el tiempo no nos da pero síganos en las redes a Elévate. Yo etiqueto Elévate ahí con algunos artículos que publico. Y bueno, y está también el teléfono del instituto para cualquier consulta y de repente me la puedan hacer llegar. Si requieren proveedores, escriban al instituto, me transmite y les puedo con gusto referir a algunos proveedores nacionales. Denise, bueno, de mi parte, muchas gracias a todos los alumnos que han estado conectados, los que se conectaron ya en los últimos momentos. Gracias, María Belén. Gracias, Brian. Muchas gracias. Luego nos estaremos viendo en la próxima sesión, que es el día viernes 1 de mayo. No quisiera antes darles un saludo especial por el Día del Trabajo, tanto a Elévate Perú como a ustedes, que reciban un feliz día y a quienes no lo tienen, rogar porque encuentren un pronto trabajo también, ¿no? Que estoy seguro que lo van a lograr, ¿no? Muchas bendiciones a todos y Denise, por mi parte doy por concluida la sesión. Muchas gracias, alumnos. Muchas gracias, licenciado, por esta excelente clase, la del día de hoy. Así es, nos estamos viendo en nuestra próxima clase el día viernes 1 de mayo. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Nos estamos viendo en la próxima clase. Estimados profesionales, el link de asistencia va a ser compartido en breve a través del grupo oficial de WhatsApp. Asimismo, también les recuerdo que esa grabación de la clase va a ser compartido el día de mañana, por la mañana, para su repaso, si en caso no han podido asistir desde el primer momento de inicio de clases. Además, también mencionarles que aún sigue vigente el valor profesional para su certificado, que es de 89,90. Recuerden que ese certificado se emite con 120 horas académicas, es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y bueno, si es que tienen alguna duda adicional, alguna consulta, por favor, no duden en escribirnos al número de Elévate Perú. Que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima clase.